Que el Señor les bendiga, mis hermanas y mis hermanos, mis amigas y mis amigos, que el Señor les bendiga. Le damos gracias en este día porque, bueno, estamos ya en víspera de llegar al fin de año y comenzar uno nuevo. Y lógicamente siempre es bueno compartir la palabra. Y bueno, yo tengo una palabra que posiblemente algunos no la vayan a apreciar, ¿sí? Posiblemente algunos no vayan a apreciar la palabra porque por la experiencia, ¿cierto? Pero a mí me gusta siempre predicar y enseñar mis experiencias. Acá estamos en el capítulo de Mateo, el capítulo 6 de Mateo, en el versículo 25. Y es muy conocido, ¿sí? Le damos gracias al Señor porque hay 324 personas compartiendo la palabra del Señor. Gracias por compartir conmigo, gracias por estar acompañándome a predicar esta palabra, a comentarla, ¿sí? Y bueno, que sea de bendición para cada uno de aquellos que la quieren compartir. Espero no cansarlos tampoco, ¿sí? Bueno, vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Mateo capítulo 6, versículo 25. Dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Acá el mismo Señor estaba diciendo, en el Sermón del Monte, las cosas que nosotros tenemos que mirar, tener cuidado, y a las cosas que realmente le debemos poner atención. Dice: por tanto os digo, no afanéis por vuestra vida. Muchas veces las personas pueden comprender que cuando uno se preocupa por trabajar, pueden comprenderlo que no está bien, que puede ser que para algunos esté mal. Pero cada uno de nosotros debemos trabajar, debemos producir y debemos hacer todo lo que venga a la mano, todos los negocios que Dios nos ponga en la mano, lo debemos hacer. Donde tenemos que tener cuidado es que todo eso no nos vaya a tomar el corazón. Dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. O sea, por la vida en sí. Dice el Señor que no nos preocupemos, ¿sí? ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Bueno, el Señor siempre nos está aconsejando, porque si nosotros estamos con Dios, ¿sí?, Dios siempre nos va a favorecer, ¿sí? Y dice: ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Acá hay algo muy grande, ¿sí?, muy extraordinario. Dice: bueno, mirad las aves del cielo, ni siembran ni ciegan, ni recogen en graneros,
y vuestro Padre Celestial las alimenta de la misma forma. O sea que ellos no se preocupan. Lógicamente, nosotros debemos preocuparnos en trabajar y darle de comer a nuestros familiares, a nuestros hijos, ¿sí? Porque, bueno, es nuestro deber como el sacerdote de la casa, como algunos le llaman el jefe de la casa, ¿sí? Aunque la jefa sea la señora, ¿sí? Pero nos aconseja o sea, debemos nosotros proveer a nuestra familia, ¿sí? Y debemos hacerla de buena forma, o sea, con todos los recursos que Dios nos provee y de todas las formas que sean dentro de la voluntad de Dios. Nosotros debemos trabajar y debemos prosperar también, ¿sí? O sea que nuestra prosperidad debe ser en todo, ¿sí? Ahora, el asunto está en que la prosperidad sea un afán, que la prosperidad sea algo primordial, ¿sí? Y acá dice que miremos las aves del cielo, ¿sí? Y dice que de todas formas, más allá que ni ciegan ni recogen en granero, nuestro Padre Celestial las alimenta y nos está diciendo que no valéis más, no valen más ustedes, mucho más que ellas. Entonces nosotros debemos entender de que debemos ocuparnos de trabajar, pero nos está diciendo también que hay una prioridad. Más allá del afán que puede haber en nuestras vidas de prosperar, nuestro afán debe ser servir a Dios con todo lo que nosotros tenemos, ¿sí? Con todas nuestras fuerzas, con todos nuestros talentos, con todo lo que Dios nos ha provisto desde el día que hemos nacido, y trabajar para Dios en lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, los propósitos de Él que ha puesto en nuestras vidas, nosotros debemos realizarlo. Una de las cosas que muchos, yo voy a decirles que Dios ha sido muy bueno conmigo, muy bueno, porque a mí Dios me ha prosperado en todo, ¿sí? No es en una u dos cosas, sino que Dios me ha prosperado en todo. Ahora, desde que yo conocí al Señor, ya son más de 40 años, mi afán o mi deseo ha sido servir a Dios como hasta el día de hoy, ¿sí? O sea que en cuanto Dios me llamó, inmediatamente me puse a su servicio e hice todas las cosas que tenía que hacer para alimentar mi familia, porque si no, Dios no le hubiese agradado a Dios. Pero hice todo lo que pude para propagar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a toda criatura, como Él lo manda. Inclusive, como dice Él, dice, echad los demonios afuera,
poner la mano sobre los enfermos y sanarán. Todo eso lo he hecho en el Señor, ¿sí? Hasta el día de hoy lo sigo haciendo, pero les quiero decir que siempre fue mi prioridad servir a Dios, siempre. Y Dios no ha sido muy bueno conmigo, ¿sí? O sea que podría decir que Dios me dio hasta que sobreabundara en mi vida, ¿sí? Entonces, tanto espiritualmente, en conocimiento, en dones espirituales, como también dones materiales, ¿sí? Como regalos materiales, porque dones son regalos. Y bueno, yo he recibido muchos dones de Dios. Dios ha puesto durante mi vida negocios en mi mano increíbles. Y bueno, solo por su misericordia yo pude hacerlos, porque Él me alumbró para hacerlos. Pero ¿cómo hacía yo? Algunos no saben, lógicamente que no todos pueden saberlo, pero en cuanto yo comencé el Evangelio, una de las cosas que hacía es que comencé a estudiar, ¿sí? Comencé a prepararme en el Instituto Teológico, ¿sí? Para tener más conocimiento, para poder servir mejor. Y eso lo hice en el año 80, ¿sí? En el año 80. 4 años estudiando, pero 4 años que estaba dando la comida a mi familia, prosperando materialmente y trabajando para Dios todo el tiempo que podía. Podríamos decir que la mitad del día era para trabajar en las cosas o construcciones, porque yo soy constructor, en las cosas construyendo, ¿sí? Para un día vivir de esas cosas, ¿sí? Y al otro mediodía dedicado para el servicio de Dios. Entonces, fíjense bien, yo servía en lo que es, vamos a ponerlo así, lunes y martes, ¿sí? Lunes y martes y viernes yo estudiaba en el Instituto Teológico, y jueves viajábamos 200 kilómetros con mi esposa y mis hijos, que eran pequeñitos, y teníamos una iglesia, la iglesia principal. Ya habíamos pasado un tiempo y habíamos abierto una iglesia. Teníamos anexos o casas de oración, no sé cómo le quieran llamar. Y así que el día jueves era para hacer esos 200 kilómetros. Y el día sábado y domingo estábamos en la iglesia principal desde la mañana, y hasta había culto el sábado, y el otro día también había escuela dominical y culto, sí, en la tarde, al mediodía. Así que trabajábamos los 7 días de la semana, y uno de los días que me quedaba libre era el miércoles. Ese miércoles yo, en la iglesia principal donde yo estudiaba y trabajaba, ese día podía en la iglesia principal, ya sea llevar la música o los cultos adelante cantando, que hoy día no me acuerdo ni cómo se hacía, porque no soy cantante, pero Dios en ese momento me ayudaba. Y si no, predicaba. Lo que me mandaba mi pastor y maestro, yo lo hacía. Siempre hacía lo que él me mandaba. Entonces yo tenía los 7 días
semana ocupados en la iglesia, pero no dejaba de trabajar, de prosperar, de alimentar a mi familia, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios manda. Ahora, yo no estaba afanado en decir, bueno, no voy a trabajar para Dios por ahora hasta que yo prospere más, sino que yo lo hacía permanentemente. Y un día, sin darme cuenta, una persona vio cuando yo estaba trabajando y me dice, uy, qué ligero, era una construcción de unos departamentos, y una persona me dijo, qué ligero que va. Y ahí me di cuenta que el mediodía que le dedicaba al Señor, ese día me lo hacía rendir más que cualquier otra cosa. Entonces, ¿por qué siempre el Señor está hablando del afán y de la ansiedad, de lo que debemos hacer? Siempre el Señor nos está enseñando que lo primero es lo que tiene que ver con el servir a Dios. Con lo que Dios le dio, así debe servir a Dios, ¿sí? O sea que no puede decir, bueno, es muy poco lo que yo tengo para servir, ¿sí? Porque lo poco que sea, Dios se lo va a multiplicar. Yo comencé con el primer don y trabajo para Dios, que fue en liberación. Y de allí en adelante, Dios me fue dando dones. Así que estaba la liberación de personas, y juntamente con eso Dios me fue dando dones. ¿Y cuáles fueron los dones que me dio? Fue el de sanidad. Cuando yo iba a orar por una persona, eran libres, y otros eran sanos, otros recibían milagros, ¿sí? Otros eran restaurados. ¿Cuántos recibían a Cristo en ese trabajo? Hacíamos campañas evangelísticas. Yo me pasaba haciendo campañas evangelísticas. Era realmente tremendo, como lo hago ahora, pero no en la cantidad que yo lo hacía antes, ¿sí? No en la cantidad que yo lo hacía antes, sino que yo lo hacía con amor, con cariño, y aparte, ¿se imaginan lo hermoso que es trabajar y que Dios vaya prosperando el ministerio de uno en todo lo que uno hace? Entonces, ¿qué es lo que trata de decirnos el Señor? El Señor trata de decirnos que primero está el reino de Dios y su justicia. Cuando hablamos del reino de Dios y su justicia, tenemos que entender que la palabra de Dios es la justicia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que difundir nosotros? Decimos el Evangelio, pero también estamos difundiendo la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, cada cosa que va a hacer Dios, cada cosa que hace Dios, la hace para, en lo que está escrito en su palabra, a través de los profetas y de lo que ya está escrito. Ya no hay más profetas, ¿sí? Ya no hay más apóstoles, pero ¿qué nos enseñó? ¿Qué nos dejó en la palabra? Que debíamos predicar la palabra, que es la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque cada palabra que está en la palabra de Dios está indicándonos los planes de Dios. Los planes de Dios para nosotros y los planes de Dios que Él tiene para nosotros en el futuro. Entonces, ¿qué es una de las cosas más grandes que dice la palabra? Que el Señor va a venir otra vez, ¿sí? ¿Y cuántas personas hoy día no esperan a Jesucristo? Sino que están enredados en muchas cosas, las cuales les lleva
su tiempo y su atención, y entonces se distraen, ¿sí? Quiero contarle algunas anécdotas. Cuando yo comencé en el Evangelio, bueno, lógicamente me costaba a mí llevar a mi familia adelante, ¿sí? Entonces, un día le pregunté yo creía que era malo tener riqueza, ¿sí? Yo creí que era malo, que no era bueno para un cristiano. Entonces, yo para saber y aprender en ese momento, yo le pregunté a mi pastor. Y él me dijo, yo le dije, pastor, ¿es bueno hacer riquezas? Y él me dijo, yo quisiera tener lo que usted ya tiene, ¿sí? Y en esos momentos yo tenía algunas construcciones, algunos departamentos que había hecho en mis comienzos, pero era muy poco. Y me dijo, ¿sabe quién es el que da la sabiduría para hacer las riquezas? No, le digo. Bueno, Dios es el que da la sabiduría para hacer las riquezas. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos siempre entender? Que primero está el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, cuando nosotros nos dedicamos a eso, todo lo demás, Dios lo va a dar a nuestras vidas y a nuestra familia por añadidura, ¿sí? Dios va cumpliendo todas las promesas que tiene con uno. ¿Sabe que Dios tiene las promesas de que van a ser tocados todos nuestros familiares, hasta todas las generaciones que nos sigan a nosotros? Si nosotros no pecamos, Dios va a bendecir a todas nuestras generaciones, ¿sí? Ahora, uno, según como uno sea, puede ser un buen ejemplo para otros o puede ser un mal ejemplo. Ahora, en mi familia hay hijas e hijos que han querido ser prósperos y lógicamente han visto en mi vida el ejemplo de que se puede ser próspero sirviéndole a Dios, ¿sí? ¿Sí? Se puede ser próspero sirviéndole a Dios, pero siempre que Dios sea lo primero en nuestras vidas y tener cuidado que nada nos vaya a distraer, ¿sí? Porque yo quiero decirle que Dios ha sido muy bueno conmigo. Dios ha permitido que haga muchas cosas. Dios ha permitido que predique el Evangelio por varias partes del mundo, incluido Estados Unidos varias veces. Entonces, cosas que uno nunca creyó que iban a suceder. Y han sucedido. Pero, siempre teniendo como prioridad a Dios, a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Entonces, nosotros siempre lo primero y nuestra prioridad debe ser Dios. Servir a Cristo, llevar el nombre de Cristo. No es fácil, porque si fuera fácil, todo el mundo sería cristiano. Pero nosotros que conocemos al Señor, que sabemos cómo es Dios, su bondad y su misericordia, su consuelo en las tribulaciones, sabemos que Él es bueno, entonces nosotros, más allá de que sea a veces difícil, porque no le estoy diciendo, hermano, es fácil, no.
Pero qué lindo es servir a Dios y ver su mano de bendición, su mano de poder, su mano cuando nosotros estamos en peligro, en persecución, cuando estamos siendo acechados por el enemigo, vemos la mano de Dios que se mueve a nuestro favor. ¿Sí? He tenido muchas experiencias ahora antes de fin de año y les digo que han sido experiencias muy malas. Pero Dios ha sido bueno en cosas, o sea, malas experiencias porque en cosas materiales, ¿sí? He tenido malas experiencias en cosas materiales, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que siempre Dios está con nosotros, está bendiciendo nuestra vida y que vamos a salir adelante de todas las cosas. Acá dice, fíjense bien, dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y esto es algo bastante sabio de parte de Dios, preguntándonos a nosotros, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Sí? Si nuestra estatura, por ejemplo, yo no tengo gran estatura, mido 1,70, ¿sí? Pero más de eso no le puedo agregar a mi estatura. No le puedo agregar 5, ni 10, ni 20 centímetros más. La estatura que tengo es la que Dios quería que tuviera. Por lo que sea, Dios quiso que fuera así, desde que me formó en el vientre de mi madre. Entonces, dice, ¿quién puede ser más alto de lo que ya es? Se podrá poner, qué sé yo, algunas cosas, algunos zapatos grandes, pero no va a aumentar mucho de estatura. Ahora, fíjense bien, si hablemos en la parte espiritual, ¿quién puede añadir a la estatura espiritual nuestra algo más de lo que Dios nos ha hecho crecer? Porque dice, Pablo plantó, Apolos regó, pero ¿quién le da el crecimiento? El crecimiento lo da Dios. O sea que aún el crecimiento espiritual que tenemos, ese es el que Dios nos ha dado, el que nos hace comprender cosas que nosotros en un tiempo o 40 años atrás yo no entendía absolutamente nada. Entonces, ¿quién podrá, dice, añadir a su estatura un codo? ¿Quién podrá añadir a su estatura espiritual más de lo que Dios te ha hecho crecer? ¿Quién podrá hacer crecer más las finanzas de lo que Dios ha querido que nosotros crezcamos? Lo que podríamos decir monetariamente. Todo lo controla Dios. Ahora, es importante entender esto. Cuando Dios no permite algo más en nuestra vida, por ejemplo, que creciéramos mucho monetariamente, hay que tener cuidado, porque eso podría hacer
que nos perdiéramos. Entonces debemos tener en cuenta que todo tiene un límite, el cual, si Dios dice hasta acá es nada más. No pretender que sea más de lo que Dios ha querido y ha permitido. Dice, y por el vestido, dice el Señor, ¿por qué os afanáis? ¿Por qué tenemos que afanarnos por el vestido? Considerad los lirios del campo, dice, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero yo digo que ni aún Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Está hablando aquí algo muy lindo que debemos entender, donde dice, y si la hierba del campo que hoy es, porque ustedes se han fijado que hay muchas flores que nacen y que la vemos un día hermosas, pero pasamos a los 2 o 3 días y esa flor ya no está y está seca, ya no existe. Y sin embargo dice Dios que las viste con una hermosura que nosotros admiramos, el color de las flores, y decimos qué bonita que es. Y nos dice a nosotros, realmente nos está diciendo el Señor, hombres de poca fe. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué dice el Señor hombres de poca fe. Porque nosotros creyendo que nos va a faltar, nos ocupamos más de las cuestiones económicas que de las cuestiones espirituales. ¿Sí? En vez de decir, bueno, me voy a ocupar más de las cosas espirituales para que no me falte y para que sobreabunde, nos ocupamos de las cosas materiales para que no nos falte y queremos que nos sobreabunde. Pero Dios dice que no es eso lo que hay que hacer. Hay que preocuparse por las cosas de Dios, por las cosas espirituales, por las cosas que, dice, no se preocupen por las cosas que perecen o se terminan, sino que preocúpense por las cosas que los llevan a la vida eterna. ¿Sí? No nos preocupemos porque todo se muere en la tierra, todo se termina, aún nosotros morimos un día y somos nada. Y si hemos estado en el camino de Cristo, somos un hijo de Dios que va a ir a la presencia de Dios. Y esa debe ser nuestra preocupación principal. Es verdad, tenemos problemas de toda clase, tenemos problemas, hay personas que tienen problemas laborales, hay personas que tienen problemas sentimentales, hay personas que tienen problemas con sus hijos, con su familia, con su esposa, hay problemas que tienen las personas de todas clases. Pero nuestra preocupación, sobre todos los problemas, debe ser servir a Cristo. Por eso dice, toma tu cruz y seguime. El problema con que estés no interesa, esa es tu cruz. Y seguime. Y Dios irá a solucionar, si Él quiere, las cosas. Todo está en su soberanía. Y dice, no os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. O sea que está diciendo el Señor, el mismo Dios, lo dice el Señor, que nuestro Padre sabe qué cosas tenemos necesidad. Pero
que no sea eso nuestro afán, que no sea ese nuestro vivir. ¿Por qué? Porque yo lo aprendí ya con unos 65 años, hoy tengo 72, pero yo aprendí ya con unos 65 años que no hay nada mejor que servir a Dios, que estar con Él, que escuchar su voz, que meditar en Él, aprender más de Él, de su palabra. Dice que atemos su palabra a nuestro cuello y que meditemos sobre ella. Y es tan hermoso porque cada día aprendemos más y cada día se nos queda más en nuestra memoria. Y quiero decirle que mientras más aprendamos, el Espíritu Santo tiene oportunidad de recordarnos más porque Él es el Maestro que nos enseña. Entonces, si no aprendió nada, el Espíritu Santo no te puede enseñar nada, o sea, no te puede decir y recordarte nada. Ahora, si aprendes cada día el Espíritu Santo te va a decir tal y tal cosa, y va a ser necesaria esa palabra en un momento que tengas que hablar a una persona. El mismo Espíritu Santo te va a poner en tu mente y en tu corazón la palabra que debes decirle a una persona que la necesita. Dice, ¿qué dice el Señor? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas van a ser añadidas. O sea que nosotros podemos ocuparnos de muchas cosas, pero yo, que soy un anciano, puedo decirles, después de haber compartido 40 años con Dios y haber aprendido de Él tantas cosas y las que me quedan por aprender, que no hay mejor cosa que dedicarse a Dios, que servirle a Dios, que estar con Dios, que meditar en la palabra de Dios. Eso es lo más importante. Así que, hermanos, buscad primeramente al reino de Dios y su justicia, y todo lo demás Dios te lo va a dar. Buscad y dedicate a las cosas de Dios primeramente, y Dios te va a dar todo. Yo soy un testimonio de que lo que dice Dios, así es. Él ha cumplido todas sus promesas. Así que yo no tengo falta de ningún bien espiritual, ni ningún bien material, porque Dios me lo ha concedido todo. Entonces busquen a Dios, porque no van a perder el tiempo buscando a Dios, al contrario, van a tener más sabiduría del cielo para enseñar y transmitir a otros. Busquen el reino de Dios y la justicia, que es la palabra de Dios, y todo lo demás Dios lo va a ir poniendo en el camino a medida que avances y aprendas de la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga, y estaremos nuevamente el próximo viernes, estaremos predicando la palabra y compartiéndola en el nombre de Jesús.